Bien, pues ya vamos a pasar directamente, vamos a entrar en materia. Vamos a iniciar la presentación con la versión de escritorio. ¿Sí? En este mes, la versión de escritorio solamente se le hizo eh, una mejora en cuanto a el tema de las actualizaciones. Sí, ustedes saben que cuando hablamos de actualizaciones en la versión escritorio, en la versión web, hablamos de actualizaciones de la base de datos. Cuando hay algún movimiento, algún campo cambia, se elimina un campo, hay uno nuevo. Entonces se hace una actualización, se mete una actualización en las aplicaciones para que hagan esas modificaciones en las bases de datos. En este caso, aunque el uso que se le va a dar a este cambio que se hizo va a estar en la plataforma web, se hace esta integración por los usuarios que en ocasiones no utilizan, por ejemplo, las plataformas y durante algún tiempo no se hacen actualizaciones en escritorio o en web, por ejemplo. ¿Sí? Para que no haya conflicto de que a lo mejor no se hizo en escritorio y web presenta un problema o viceversa. Entonces se hacen las actualizaciones en ambas plataformas. En este caso, se metió la actualización para que se ampliara el campo del uso de CFDI en la base de datos de Zeus. ¿Sí? Se amplió de 3 a 4 caracteres por las nuevas disposiciones del SAT. ¿Sí? Ahora, esta eh, configuración, esta actualización, como les comento, no está visible en algunas de las integraciones que tenemos. Solamente, o más bien, actualmente solo la tenemos para el sistema operativo, su sistema administrativo, perdón, SAE. ¿Sí? Para los demás, para los otros dos sistemas, inclusive Compact, no se puede actualmente registrar el uso de CFDI en el cliente. Entonces, actualmente esto afecta solamente a los usuarios que tienen sistema administrativo de SAE. Bien, esto es en cuanto a la versión de escritorio. Como ya saben, pues la versión de escritorio solamente se hacen correcciones y mejoras en temas de configuración solamente. Bien, vamos a pasar a lo que es la versión web. ¿Sí? En esta versión web, sí, pues ustedes saben, hemos estado trabajando o estamos trabajando constantemente en la mejora de esta plataforma. Entonces, en este caso sí hay varios movimientos, como les comenté, no son muchos, pero pues siempre son algunos y vale la pena mencionarlos. Bien, uno de los primeros mejoras que se hizo es que se agregó un menú contextual en el formulario en donde seleccionamos los productos para cada partida en la cotización. Se agregó un menú contextual en donde vamos a poder elegir qué impuesto vamos a aplicar por partida en caso de que necesitemos cambiarlo. Normalmente no es necesario, pero hay empresas, sobre todo las empresas que están en fronteras, por ejemplo, en donde el impuesto, el IVA es diferente. Entonces, normalmente se maneja el 16%. Igual en estas entidades, en estas ocasiones, pues se manejan IVAs diferentes. Estos IVAs se agregan a los productos y en base a ello es que se puede seleccionar. Si nosotros registramos que un producto tenga dos impuestos, por ejemplo, en este menú nosotros vamos a poder seleccionar qué impuesto vamos a trabajar en esa partida específicamente.
¿sí? Para los demás productos, si no lo modificamos, pues no hay problema, sigue manejando el impuesto predeterminado. Esto es en integración con Microsoft. ¿Sí? Con SAI, con Compaq, en este caso no tenemos esta mejora todavía. Bien, en el tema de los artículos, ya ven que se puede agregar imágenes, este, imágenes de los mismos en la cotización. Entonces, cuando registramos un producto, pues nosotros podemos agregar una imagen a esos productos. Anteriormente, cuando nosotros agregábamos una imagen al producto, si queríamos eliminarla, no podíamos. Solamente podíamos cambiarla. Sí, haciendo clic en la misma imagen, ahí en la captura que tengo ahí en pantalla, haces clic en la imagen y te muestra la ventana para que selecciones la nueva imagen por la que la quieres cambiar, pero no se podía eliminar. Por ahí se solicitó el desarrollo, pues ya tenemos esa opción. Se agregó un botón en la parte inferior de la imagen que dice quitar imagen y ahí podemos eliminar las imágenes cargadas en los expedientes o fichas de los productos. Bien, en este mismo tema de las imágenes en los productos se hicieron algunas mejoras significativas. Sí, una es esta que les acabo de comentar. Otra es que cuando nosotros cargábamos o intentábamos cargar la imagen que se va a registrar en el producto, el sistema nos pedía que redimensionáramos las imágenes. Tenía que ser un cuadrado. Si nuestra imagen era no sé, de 300 por 200, ¿sí? 300 de ancho y 200 de alto, teníamos que recortarla, ¿sí? Y tenía que quedarnos un cuadrado perfecto, por decirlo de una manera, ¿sí? Como se muestra en la captura que les tengo ahí en el lado izquierdo de la pantalla. Si nosotros le damos clic en examinar, nos cargaba la imagen y lo que teníamos que hacer era recortarla en cuadrado la parte de la imagen que nos fuera conveniente para nosotros. ¿Sí? Ahora ya no es necesario hacer el cuadrado. Ya no tiene que ser cuadrada la imagen. Ahora ya la imagen se puede subir tal y como está en el archivo. ¿Sí? Ya no existe esa restricción. Bien. En el tema de la integración que tenemos con MailChimp, este, pues algunos de ustedes a lo mejor no tienen conocimiento de cómo funciona esta integración, entonces rápidamente les comento. Cuando nosotros editamos, damos de alta un contacto, por ejemplo, el sistema, si ya tenemos nosotros configurada la integración con MailChimp, manda cierta información a la audiencia de MailChimp en forma de etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cliente, el tipo de cliente, por ejemplo, ¿sí? La calificación. Entonces, eso se está enviando. En el tema de los contactos, ¿sí? Ahora se agregó que se pudieran enviar las etiquetas del título, el puesto y el tipo de contacto. Sí, estas etiquetas no se estaban enviando, entonces lo que se enviaba era información más que nada del cliente, por lo que todos los contactos tenían, se identificaban prácticamente igual, ¿sí? Y esto es por ¿cómo se llama? Por las características del cliente. Todas las etiquetas que se le agregaban a cada uno de los correos registrados, pues tenían que ver con el cliente y no tanto con el contacto. Entonces, ya se agregaron estos campos para que se puedan enviar como etiquetas a la audiencia de MailChimp para pues,
poder hacer una mejor segmentación de nuestra lista de contactos y pues tener un poco más de control sobre las campañas que se realizan a través de MailChimp. Bien, entonces, esto es en cuanto a la integración de MailChimp. En los proyectos se agregó, se hizo una mejora más bien, ¿sí? En la cual se agregó una columna al archivo de Excel en donde se exporta la información de la vista de las oportunidades, órdenes de trabajo y proyectos. Ahí si se fijan en la captura, en la parte inferior, pues ahí les estoy mostrando en qué botón se hace la exportación. Y en la parte superior se ve cómo se muestra ya la columna en el archivo de Excel. ¿Sí? Anteriormente solamente se estaba enviando la fecha del proyecto, ¿sí? Y la fecha de vencimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes querían saber cuáles las fechas o hacer un filtro para saber de qué en cierta fecha cuáles proyectos ya se habían concluido, pues no era posible hacerlo a través del Excel. ¿Sí? Pero pues ya se agregó esta nueva columna en donde ahora sí nos va a poder permitir filtrar la información a través de esta columna de la fecha de concluido. Bien, en las cotizaciones también se hizo una mejora en el tema de, ¿cómo se llama? En el tema del tamaño de hoja, sí, para la impresión de la cotización. Sí, esto es para la forma en la que se muestra, obviamente, tanto en el PDF como a la hora de imprimirla. Sí, entonces se agregó, lo que se hizo en este caso fue agregarse un tamaño de hoja que es de 5,8 centímetros por 27,9 centímetros. Este tamaño de hoja es para las empresas que imprimen su cotización en este tamaño de papel que es para impresoras de ticket. ¿Sí? Entonces se agregó este nuevo tamaño de hoja. Ya teníamos uno anteriormente de unas dimensiones un poquito más grandes. En este caso es más chico, pero es en este caso, en ambos casos, perdón, es para la impresión en impresoras de tickets. Ok, también, como les había comentado, en el tema de los artículos, las imágenes de los artículos, se hizo otra mejora, que es que cuando nosotros subíamos la imagen, saben que les acabo de comentar que teníamos que recortar la imagen, hacerla cuadrada, y además de eso, al momento en que nosotros subíamos la imagen, lo que hacía el sistema era que por un tema de performance, sí, por un tema de velocidad, ¿sí? Se le reducía la calidad a la imagen, ¿sí? Se reducía la resolución. ¿Sí? Esto se hacía una imagen de cualquier tamaño que ustedes subieran. Al momento que se recortaba de forma cuadrada y se guardaba, se le cambiaba la resolución a 48 por 48 píxeles. Sí, aunque ustedes tuvieran una imagen de 1200 píxeles, por ejemplo, de ancho, y la tuvieran que hacer cuadrada y les quedara en 1000, por ejemplo, al momento de guardar, el sistema, por este tema de performance, lo que hacía era reducir la calidad de la imagen. Entonces, cuando nosotros queríamos imprimir esa imagen en el formato, cuando las imágenes pues se imprimían de pequeñas, no se notaba tanto.
pero cuando ya se imprimían de un cierto tamaño, pues sí se veía, no se notaba pues la diferencia, así como se ve aquí en la toma que tengo en el lado izquierdo de la pantalla. Sí, así es más o menos como se estaba recuperando la imagen por el tamaño que, o la resolución que se le había cambiado. ¿Sí? Siendo que la imagen original, por ejemplo, tenía la calidad que se ve en la captura en el lado derecho. Entonces, la diferencia era mucha y salían, pues obviamente ¿cómo se llaman? Las imágenes en los documentos, en los PDF, salían con muy mala calidad. En el caso de los usuarios que tienen el sistema operativo, el sistema administrativo, perdón, Microsoft, se cargan las imágenes directamente desde su base de datos. ¿Sí? Entonces, ellos pueden subir sus imágenes y Zeus al recuperarlas, pues las recupera con la calidad que tienen en la base. ¿Sí? Entonces, para ellos a lo mejor no se dieron cuenta porque normalmente pues subía las imágenes así como les comento a través del sistema administrativo. Obviamente cuando ya se suben a través de Zeus, pues ya se notaba la diferencia, pero pues aparentemente no había sucedido porque no había habido reporte de este tipo. Entonces ya se hizo la mejora, ya se guarda las imágenes como ya lo habíamos comentado con las dimensiones que vienen en el archivo original. Ya no es necesario recortarlas, hacerlas cuadradas. ¿Sí? Nada más si aquí yo les voy a hacer una recomendación, precisamente por el tema del performance. ¿Sí? La calidad de las imágenes, eh, digo, pues aunque nosotros subamos una imagen con mucha resolución, al final de cuentas, a la hora de imprimirlo en un PDF, pues no se va a notar mucho si hay la diferencia de resolución entre una imagen de 1200 digamos, a una de 500 por ejemplo. Sí, sin embargo, como lo estábamos haciendo nosotros, de una imagen de 48 por 48 pues sí hay gran diferencia. Esto porque pues, es un tamaño pequeño y en el formato en el PDF se hace, en lugar de hacerla más chica, la tenía que hacer más grande el sistema. ¿Sí? Entonces, en el caso de eso, pues por eso se pixeleaba demasiado, porque aparte de que estaba con baja resolución, lo que hacía era ampliar la imagen. En el caso actualmente, pues ya la imagen se carga con la resolución que ustedes suban, pero la recomendación que nosotros les hacemos por el tema precisamente del performance, los que tienen su internet, pues que no es muy bueno, a lo mejor por la zona, a lo mejor porque pues ya son clientes de mucho tiempo, por ejemplo en el caso de Telmex, y pues no le actualizan a uno a veces, hasta que tiene uno algún problema, ya le actualizan cableado o le cambian el módem por fibra óptica, etcétera. Entonces, para los que tienen problemas de velocidad, la recomendación es que no suban imágenes mayores a 500 píxeles, tanto de ancho como de alto. Si tenemos una imagen de 500 de ancho y no sé, de 1000 de alto, entonces lo que tenemos que hacer es recortarla o tendríamos que recortarla para no tener ese problema con la velocidad. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues habría que redimensionarla de manera que si la altura son 1000 y el ancho es más pequeño, entonces hay que reducirla para que la altura sea máximo 500. Si es al revés, si es el ancho el que tiene pues la mayor resolución, si es más largo, entonces hay que cambiar lo que es el ancho
que sea un máximo de 500. Obviamente, el alto pues va a ser menor que 500. Entonces, siempre que sea menor que 500, el ancho o el alto. Esto es, como les digo, para el tema de velocidad. Si ustedes no tienen problemas con su velocidad de internet, entonces sin problema pueden subir las imágenes, aunque pues sabemos que en ese tema de imágenes pues se pone más lento, se necesita que la computadora tenga más recursos, el tema de la velocidad del internet, o sea, son varias cosas las que impacta el tema de tener imágenes con una gran resolución. ¿Sí? Cuando no es opción, ¿sí? Por ejemplo, que es de alguna empresa que muestra sus imágenes en grandes dimensiones, digamos, pues no, la única es pues comentarles que van a tener ese detalle de que se va a perder el performance debido a que va a reducirse la velocidad con la que se cargan las imágenes. Pero entonces, en resumen, la recomendación es que las imágenes que suban no tengan más de 500 píxeles de ancho y de alto. Bien, en el tema también de los formatos, eh, ya ven que por ahí tenemos el apartado en la sección de parámetros, en donde podemos configurar o subir los formatos que vamos a utilizar en el sistema. ¿Sí? Anteriormente podíamos subir el formato, cada usuario podía subir los formatos, pero solamente estaban disponibles para él. Sí, yo como usuario subo un formato y cualquier otro de los integrantes de la empresa no le va a aparecer ese formato para que lo pueda usar, solamente al que lo subió. Entonces, pues eso no era algo óptimo, digamos, para la aplicación, ¿sí? Porque teníamos que estar pasando el formato a cada usuario para que lo subiera con su cuenta. Entonces ya se hizo la modificación y ahora se hace algo parecido a como se suben los formatos en la versión de escritorio. De hecho, la recomendación que nosotros hacíamos cuando se requería que se subieran los formatos para que los pudieran ver todos, pues era que lo hicieran desde la versión de escritorio. De esa manera se puede seleccionar la opción de todos y no tenían que estarlo subiendo usuario por usuario. Bueno, pero pues eso ya se acabó. Ahora ya se puede, se agregó un campo, una opción para que nosotros indiquemos si el formato que estamos subiendo va a estar disponible para un cierto usuario o si va a estar disponible para todos. Si se fijan ahí en la captura, pues la primera opción es la de todos. Y de esa manera, cualquiera de los usuarios que suba el formato y seleccione esa opción, ya los demás no tienen que subirla, ya les va a aparecer al momento de enviar la cotización, ¿sí? Ya les va a aparecer ese formato disponible para que lo utilicen. Bien, en las organizaciones teníamos un detalle, ¿sí? Que cuando tecleábamos el código postal, esto fue una mejora que se hizo en el sistema ya hace un tiempo, que cuando nosotros tecleamos el código postal, si ya lo dimos de alta, automáticamente, bueno, más bien al cambiar de campo, nos carga automáticamente la ciudad y el municipio que ya se dieron de alta con anterioridad en ese código postal. ¿Sí? El problema era cuando no habíamos dado de alta ese código postal. Si nosotros tecleamos el código postal, y teníamos seleccionado la ciudad y el municipio, ¿sí? Al momento en que nosotros cambiábamos de campo, lo que hacía el sistema era que nos borraba
el código postal y nos borraba los datos de ciudad y municipio. ¿Sí? Entonces teníamos que volver a poner, si ya habíamos agregado un código postal, ya no lo veíamos, teníamos que cerrar el cliente sin guardar y volverlo a abrir para que ya pudiéramos visualizar la información. Pero aquí lo que estaba sucediendo era que el sistema no indicaba nada. Sí, el usuario no sabía, pues no sabía ni qué estaba pasando. Tecleaba el código postal y se cambiaba al otro campo y pum, se le desaparecía la información. Entonces ya se agregó, se hizo una modificación para que cuando no exista el código postal nos aparezca un mensaje como el que tengo ahí en el lado derecho de la pantalla, que dice que el código postal número tanto no se encuentra registrado. Entonces, de esa manera, cuando el usuario vea esta pantallita, lo que va a suceder pues que va a tener que dar de alta el código postal. Sí, cosa que no pasaba porque pues, como no sabíamos cuál era el problema, no podíamos sencillamente ahí mismo en el botón que tenemos ahí para el menú contextual, para dar de alta un código postal, pues ni siquiera se nos ocurría subirlo porque no sabíamos cuál era el problema. Ahora ya sí, con este mensaje que ya se está enviando, el usuario pues, ya recibe el mensaje, ya puede en ese momento, sin tener que cerrar su cliente, ya puede dar de alta el código postal y utilizarlo para guardar la dirección de su cliente. Bien, esta actualización pues, estoy presentando aquí en esta diapositiva es exactamente la misma que se hace en la versión de escritorio, la que les comenté en un principio. ¿Sí? Esta actualización, como les decía, pues es para que no haya margen de error, que por ejemplo, si nosotros utilizamos la versión web y este, no se hace la actualización por algún motivo, que a lo mejor yo dejé de usarlo un tiempo, etcétera, pero ya usé la versión de escritorio. Si nada más hubiéramos subido o agregado esa actualización en la versión web, si no lo usamos, vamos a la versión de escritorio y no trabajaría, porque ese campo no estaría modificado. Igual viceversa. ¿Sí? Si nosotros no usamos mucho tiempo la versión de escritorio y no agregamos esta actualización en la versión web, pues lo que sucedería sería lo mismo. Como no estamos utilizando la versión de escritorio, no se hace la actualización de la base y al momento de utilizar la versión web, pues nos va a dar problemas. Entonces, por ese motivo es que se sube la misma actualización, tanto en escritorio como en la versión web. Entonces, en este caso, la actualización es para ampliar el campo de la clave del uso de CFDI de 3 a 4 caracteres. Bien, en el tema de los campos particulares, que es algo que tiene un poco que se está manejando en la versión web, y a lo que me refiero es a agregar campos particulares, no al manejo de los campos, ¿sí? Sino a dar de alta nuevos campos particulares para poder capturar información en ciertos módulos que no es posible a través de los campos que ya vienen de manera predeterminada en el sistema. Entonces, en los campos particulares se hizo una corrección que sucedió, pues esto prácticamente no duró, fue algo que sucedió en una actualización que se subió y de un día para otro pues nos informaron del problema y se corrigió inmediatamente, que en este caso es que al momento que nosotros agregábamos un campo particular, todo bien, el sistema no indicaba nada, pero al momento que nosotros lo queríamos usar, si por ejemplo si lo dábamos de alta en cotizaciones, terminábamos de darlo de alta, etcétera, y cuando íbamos a la cotización y agregábamos o queríamos agregar un dato, si por ejemplo aquí en la captura viene un dato de días de entrega. Si en la cotización yo le quería poner que agregar ahí un dato que fuera para poder seleccionar dato uno, dato 2, dato 3. Si por ejemplo que fuera días de entrega uno, días de entrega 2, 3, etcétera, y que sea nada más para seleccionar,
al momento en que se carga lo que es el formulario, ¿sí? Para agregar ese dato, el sistema estaba mostrando un mensaje de que no existía esa columna o que era desconocida, ¿sí? Entonces, ahí se detenía el proceso y ya no permitía continuar. Por ejemplo, en una tarea, el usuario llenaba los datos y al momento que quería registrar ese campo particular, este, pues no podía hacerlo y el sistema se quedaba ahí ciclado y no le permitía, perdón, continuar trabajando. Entonces ya se hizo la modificación y ya no existe ese problema. En, en lo que viene siendo las fichas de oportunidades, órdenes de trabajo y proyectos que tenemos ahí a un lado de las fichas de organizaciones, ahí como se ve en la captura ahí en pantalla. También hubo en una actualización, hubo un error de validación, pues una omisión en ese caso. Y lo que estaba sucediendo es que cuando el usuario quería ver las oportunidades, las órdenes de trabajo o cualquier otro tipo de proyecto de alguno de los otros usuarios, pues simple y sencillamente no podía. Sí, ya ven que cuando ustedes están en el portafolio o en estas fichas, ustedes pueden seleccionar de qué usuarios quieren ver la información que se muestra en las vistas. ¿Sí? Entonces, de manera predeterminada se carga el campo, perdón, el usuario que se loguea. ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre entro con mi usuario Leo y al momento en que me carga los datos ahí en el portafolio o en cada una de estas fichas, pues el usuario del que carga la información es de Leo, de nadie más. Pero igual a los que tenemos la cuenta configurada como con el rol normal, ¿sí? Nos da opción al sistema que podamos indicar de quién queremos ver la información. ¿Sí? En el caso de las cuentas que están como rol vendedor, pues para ellos no es posible utilizar esta opción. En el caso de ellos, ni siquiera aparece el nombre del usuario y mucho menos la lista para desplegar los usuarios de los cuales queremos ver los movimientos. Entonces, el problema en este caso era que al momento que se cargaba la plataforma, si tú te dirigías a la ficha de oportunidades o a órdenes de trabajo o proyectos y querías visualizar la información de algún usuario, no te cargaba a los usuarios en la lista. ¿Sí? Así como se ve ahí en la captura, tú le dabas clic al botoncito que está en el lado derecho, donde termina la cajita esa, y no te mostraba la lista de los usuarios. Y siempre se cargaba así en blanco. Entonces no podías visualizar la información de otros más que la tuya. Se hizo ya eh, esa validación, esa corrección, y ya se muestran nuevamente los usuarios como hasta antes de que se hiciera esta actualización que omitió pues este tema de los usuarios. Bien, otra corrección que se hizo em, aquí en la parte web es que en los formularios de nueva tarea, de nuevo seguimiento o de nuevo proyecto, sí, era un caso similar al de los usuarios en las fichas de oportunidades. No se cargaba, pero en este caso no se cargaba el usuario responsable. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pues al momento de darle clic en nueva tarea, por ejemplo, ¿sí? Se carga o puede que no se cargue ninguna información si es que no tenemos datos que hayamos marcado como predeterminados. ¿Sí? Ya saben que cuando marcamos un dato como predeterminado, pues es lo que se carga en el módulo en el que se esté utilizando. Por ejemplo, aquí en nueva tarea. Sí, el tipo de tarea
marcamos como predeterminada una, que en este caso, por ejemplo, en mi caso es llamar, es la que está como predeterminada, y esa es la que se carga. Sí, si tenemos otros catálogos, si se manejaron otros catálogos ahí, por ejemplo, como en la ficha del cliente, el tipo de cliente, etcétera. Entonces, esos datos que nosotros marcamos como predeterminados es lo que se carga en principio. Si no hay ninguno, todo el formulario, todos los campos se cargan en blanco. Sí, pero si nosotros tenemos un dato como predeterminado en cualquiera de los catálogos, pues toda la información ya se carga de manera predeterminada y ya nosotros necesitamos cambiar solo lo que tengamos o que necesitemos cambiar. Entonces les comentaba, en este caso, el responsable, a pesar de que se supone que es un campo que no está marcado como predeterminado, pero el sistema lo debe reconocer. Entonces, siempre que se hace una nueva tarea, se carga en el campo de responsable el usuario logueado. Sí, aunque nosotros vayamos a dar de alta, obviamente, la tarea o registrarle una tarea a otro usuario, siempre se va a cargar como responsable nuestro usuario, que es con el que nos logueamos. ¿Sí? Si nosotros queremos asignarle esa tarea, pues cambiamos el responsable y le ponemos el del usuario al que le vamos a asignar la tarea. Tenemos otro campo hasta abajo en donde podemos agregar participantes. Entonces, yo como usuario logueado puedo crear una tarea para un compañero y yo mismo ya me puedo agregar como participante. Sí, pero en el caso específico del error, el problema era con el campo de responsable. Ya está corregido, ya ahora ya se cargan todos los usuarios, que de hecho ese es otro síntoma de este error, ¿sí? Que no se cargaba el responsable, pero tampoco se cargaba en los usuarios cuando queríamos seleccionar. O sea, el usuario responsable no podíamos agregarlo, no podíamos agendarle una tarea, no podíamos agendar un seguimiento, perdón, y crear un seguimiento al usuario logueado, o sea, a nosotros mismos. Pero ya está corregido y ya se puede ya se muestra ya se carga ese dato automáticamente y si queremos, pues lo podemos eliminar de ahí, poner otro responsable y poner nosotros como participantes. Entonces, esta es una corrección que se hace en los formularios en donde se guarda un nuevo registro. En este caso, como les decía, el ejemplo es en las nuevas tareas, en los seguimientos y en los proyectos. Bien, en el tema ya general, un tema más general, el tema del perfil, en la parte en donde tenemos lo que por ahí le conocemos como avatar en el perfil, o sea, la imagen tanto de la organización como del usuario, ¿sí? En la parte inferior se agregó una etiqueta que indica el tipo de licenciamiento que tenemos. ¿Sí? De manera que nosotros mismos estamos conscientes y si tenemos pues algún requerimiento o algo que queramos hacer, pues ya vamos a saber qué tipo de licencia estamos teniendo. ¿Sí? Ahí viene ya debajo de los datos o del nombre de la conexión que estamos usando. Sí, ya se muestra también lo que es el tipo de licencia, ya sea profesional, enterprise, starter, etcétera. Entonces, ya se agregó esa etiqueta y ya podemos visualizar ese dato, esa información en el lado izquierdo de nuestra pantalla, de nuestra plataforma. Bien, en el tema también de actualizaciones, en integración con Compaq, se corrigió este tema de que las actualizaciones no se hacían correctamente. Sí, les explico. Am, en un cierto momento, hace
que será hace poco más de un mes, más o menos, se, se actualizó nuestra base de datos. Creo que de hecho en la sesión pasada les estaba o comenté que se hizo una reparación de la base de datos. Entonces, esta nueva base de datos trae ya actualizaciones que se habían hecho anteriormente. Sí, trae estas actualizaciones porque no, más bien para que no se tardara, digamos, cuando creamos una cuenta nueva, que no se tardara en hacer la actualización y sobre todo cuando se trata de una conexión que está un poco lenta. Sí, ahí es en donde se nota más, pues, donde se tarda más las actualizaciones. Entonces, para evitar que se tarde mucho, lo que hicimos fue agregar las actualizaciones anteriores a la versión que estaba en ese momento, pero resulta que fue un tanto contraproducente porque dentro de una de esas actualizaciones, que fue una excepción que se hizo, se estaban agregando unos campos a la base de datos. ¿Sí? Estos campos, al momento en que se saltaba esas actualizaciones, pues no estaba agregándolos en la base, perdón, no lo estaba agregando simplemente en la base. Lo que se hizo para corregir este detalle es que ya no se va a tomar solo en cuenta la actualización, sino que estos campos se van a agregar como se había hecho normalmente con los campos que eran campos nuevos, se agregaban al momento de hacer la conexión, ¿sí? De manera que siempre que dábamos de alta una cuenta nueva, registramos una cuenta nueva, y luego íbamos y hacíamos la conexión con nuestra base de datos, ¿sí? Siempre se agregaban los campos que fuera necesario agregar. Pero en el caso de esta actualización, sí se tomó la decisión de agregar dar de alta esos campos en ese número de actualización. Pero pues como les decía, resultó contraproducente porque no se generaron, no se habían estado generando estos campos, se estaba saltando la actualización que agregaba esta información. Y por eso llegó a suceder con dos o tres cuentas nuevas que se registraron y que crearon la conexión, que les estaba marcando este error. ¿Sí? Entonces ya está corregido y ya no debe de haber ningún problema. ¿Sí? Además de que al momento de registrar la conexión, se guardan esos datos. Si no se guardaron, pues al momento de hacer la actualización, se vuelven a crear esos datos. Bien, también en las organizaciones, al tratar de guardar un cliente, ¿sí? Ya sea modificarlo o ya sea un cliente nuevo, ¿sí? Si nosotros seleccionábamos el régimen fiscal, ¿sí? Lo cargaba en el campo, llenábamos los demás datos, perdón, y al momento de darle clic en el botón guardar, nos saltaba un mensaje que decía que el régimen fiscal no había sido indicado, ¿sí? Siendo que nosotros acabamos de hacerlo. Y, cuando le damos a aceptar ese error, el campo ya estaba en blanco. Y si se fijan ahí en la imagen, el campo de régimen fiscal no tiene datos. ¿Sí? Entonces, esto sucedía al momento en que le damos guardar al cliente. Si le damos guardar, inmediatamente se borra el régimen fiscal que elegimos y posteriormente nos manda ese mensaje de error. Pero, como les cuento, pues esto ya está corregido. Se hizo la corrección ya para que no sucediera esta, no se diera pues este problema, ¿sí? Porque era un problema porque el hecho de que no se podía guardar el cliente, o sea, queríamos registrar un cliente nuevo y no podíamos porque no lo podíamos guardar.
Entonces, pues sí, era un problema que tenía que resolverse de inmediato y eso fue lo que se hizo. Eh, otra corrección que se hizo también en el tema de la cotización es que cuando nosotros hacíamos una cotización y la guardábamos, digamos que todo bien, pero luego la volvíamos a abrir para hacer algún movimiento, no sé, quizá para enviarla por correo o simplemente porque teníamos que hacer alguna modificación, no nos estaba marcando un error como este que yo les he puesto ahí en pantalla. Sí, este error de numeric overflow o string truncation, ese error lo que nos indica es que hay un campo que está excediendo la cantidad de caracteres permitidas. ¿Sí? En el error no nos muestra cuál es el campo, ¿sí? Pero podemos tratar de identificarlo de simple y sencillamente basándonos pues en revisar más o menos si ya sabemos el tamaño de los campos, pues nosotros podemos checar ese tema. Sí, por ejemplo, en este caso en el error dice que se esperaba que fuera de 20 y el tamaño que tenía ese dato pues era de 35 caracteres. Entonces, al momento de querer guardar la cotización, marcaba ese error, ¿sí? Y ya no nos permitía, bueno, en este caso sí permitía continuar, sí se grababa la cotización, pero lo que hacía era que estaba recortando ese campo, esa información la estaba recortando a 20 caracteres. Ahora, ¿por qué sucedía esto? El problema en este caso es las unidades de medida, ¿sí? Pues normalmente lo más que quizá nosotros podemos llegar a utilizar pues es un acento, por ejemplo, en la unidad de medida, eh, una diagonal a lo mejor para indicar la mitad de algo, no sé. Entonces, en este caso se trataba del el carácter que identifica el tema de, por ejemplo, pulgadas cúbicas o pies cúbicos, etcétera. Entonces, ese carácter que es el número 3 y que se pone al final de la unidad de medida estaba causando el error. Sí, lo que sucede en este caso es que la plataforma de CRM Zeus utiliza una cierta codificación diferente, un tanto diferente a la que se utiliza en la versión web. Sí, esto por tema más que nada de base de datos y en relación con el servidor de Firebase. Sí, puede ser que hayamos instalado una versión de Firebase que maneje un tipo de codificación, digamos, de manera predeterminada y que podría afectarnos. Sí. En otros campos, en otras áreas del sistema, hemos podido corregir completamente el problema. Sí, simple y sencillamente se mete el tema de la codificación y se guarda el dato ya correctamente. En el caso de la cotización, no es posible hacer esto, ¿sí? Porque en la cotización tenemos un procedimiento, ¿sí? Que guarda las partidas de la cotización por bloques, ¿sí? Esto se hizo por el tema de velocidad, ¿sí? Y porque cuando el internet estaba lento, si nosotros guardábamos la cotización, mandaba el error 524 que ya conocemos muchos, ¿sí? Entonces, en ese caso, no se puede hacer la codificación en esta parte de la cotización, que es al momento de guardar, por ese tema que les comento, que se hace por bloques. Si no se hiciera por bloques, el tema de insertar pues la cotización en las tablas sería mucho más lento.
Sí, si ustedes se fijan, pues estamos hablando de una plataforma web. ¿Sí? Los datos viajan a través de Internet, ¿sí? No es a través de una red local como lo hace la mayoría de las aplicaciones. De hecho, la versión escritorio no tenemos ese problema porque es en red local, ¿sí? No tenemos ese problema de que nos marque el error por un corte de Internet o porque se tarde en llegar la señal. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos ese problema. Ahora, para intentar nosotros solventar ese problema, lo que se hizo es eso que les comento. Se manda por bloques y eso hace que sea no más rápido a lo mejor la inserción de los datos de la cotización, pero sí que no haya un error, que no se corte la cotización por el error 524. ¿Sí? Entonces, por ese motivo es que no se puede validar la codificación en esta parte de la cotización, por lo que se está haciendo es que no se pueda guardar, digamos, las unidades de medida con acentos o con caracteres especiales. Sí, de hecho, lo que se hizo en este caso es que cuando se guarda o se va a guardar la cotización, ¿sí? El sistema manda un mensaje que nos indica que la unidad de medida tiene caracteres no válidos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso, pues, es cambiar la unidad de medida, cambiarle los caracteres especiales pues, por caracteres que sean, digamos, entre comillas, normal, pues, sí, las letras, sí, de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, a lo mejor espacios, guión bajo, pero no ningún otro tipo de carácter especial. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una unidad de medida que sea pie cúbico, pues la recomendación es que le quitemos ese carácter especial y que a lo mejor le pongamos así completo la palabra pie cúbico. De esa manera el sistema sí, o sea, sí se puede utilizar porque el sistema admite hasta 20 caracteres y pie cúbico no excede los 20 caracteres. Entonces, se pudiera solventar ese problema de esa manera. Ahora, la forma en que nosotros lo hicimos, pues es simplemente que el sistema va a mandar un mensaje y ya el usuario, pues, tendrá que decidir cómo cambiar esa descripción de la unidad de medida. Bien, pues eso es todo lo que tenemos lo que se ha hecho a lo largo de este mes. Sí, estamos trabajando, como siempre, en otras nuevas características, ¿sí? Mejoras para la aplicación. Eh, Continuamente, conforme van saliendo errores, pues se van corrigiendo. Y en este caso, pues les voy a presentar lo que vamos a presentar en próximas liberaciones. Bueno, de hecho, esto que les presenté el día de hoy, aún no lo tenemos en productivo. ¿Sí? La, el plan es subirlo hoy por la tarde, ¿sí? O mañana por la mañana. Entonces, esto que se les ha comentado, solamente lo que son los errores se corrigen directamente en productivo, ¿sí? Lo que son mejoras se suben primero a la plataforma que tenemos de desarrollo, la plataforma de pruebas, y una vez que hacemos todas las pruebas correspondientes, si no hay ningún problema, pues ya se pasan a productivo. ¿Sí? En este caso, el, el plan era subirlos desde ayer, no fue posible, entonces ahora es subirlo lo más pronto posible, que sería entre hoy en la tarde, tarde-noche, o mañana en la mañana. Entonces, eso es en cuanto a lo que yo les acabo de mencionar. Ahora, además de subirlo, pues ya se está trabajando ahorita en nuevas características, nuevas mejoras, que son las que les presento a continuación.
Bueno, de hecho, pues son solamente algunas por mencionar las principales. Sí, una de ellas, por ejemplo, es que ya vamos a poder enviar, ¿sí?, la cotización no solo a, como pedido, esto en la integración con Microchip. Ya actualmente a todos los sistemas administrativos se envía la cotización como pedido, y que es lo principal, de manera que ya en el sistema administrativo se haga el tema de la facturación. ¿Sí? Entonces, en la versión de escritorio, de hecho esta característica ya tiene mucho tiempo, eh, se podía o se puede enviar la cotización, pero a punto de venta, se manda como orden de venta. ¿Sí? Entonces, esa característica ya la tenemos en la versión de escritorio y ya tiene mucho tiempo, como les digo, pero no la habíamos implementado en la versión web. ¿Sí? Ahora ya lo estamos haciendo. Esto ya está pues prácticamente terminado. Solamente se ha complicado un poquito por el tema pues que han estado surgiendo algunos detalles que requieren que se les ponga especial atención. Entonces, constantemente están cambiando, perdón, las prioridades, lo que es en el Departamento de Desarrollo. Obviamente, siempre se le da prioridad a corregir los detalles que impiden que el usuario pueda avanzar en su trabajo. Si no hay conexión en su cuenta, pues no puede trabajar, obviamente. Eso es prioridad. Si, si, si está haciendo la cotización y le marca un error y no puede guardarla, y haga lo que haga, eso es prioridad porque el usuario no puede avanzar. ¿Sí? Pero entonces, en este caso, pues la cotización se está mandando como pedido, solamente pues es ¿cómo se llama? Una mejora que se está solicitando, por eso es que se ha estado aplazando un poco, ¿sí? O a lo mejor un mucho, ¿sí? Pero ya estamos trabajando en eso, ya está prácticamente terminado, ya nada más es cuestión de hacer las pruebas ya para subirlo a productivo. Y entonces esto es que ya se puede o ya se va a poder enviar la cotización a punto de venta en Microsoft. Otra de las nuevas características es que ya se van a poder agregar el dato de la imagen del producto en los formatos de cotización. Sí, actualmente no es posible. Lo que se había hecho por un tema, como siempre, es lo que nosotros les hacemos hincapié, el tema del performance. Siempre nosotros estamos trabajando de manera que la aplicación sea rápida. Sí, en este caso, en el tema de los formatos, no se había agregado el tema de las imágenes en cada partida, ¿sí? Precisamente por tema de performance, ¿sí? Pero ya estamos trabajando en una forma de hacerlo de manera que ya se va a poder tener esa imagen en cada partida en la cotización. Actualmente se manda en una hoja al final del PDF que se genera, siempre y cuando tengamos configurada la opción. Sí, para esto cuentan, una es, en el perfil hay un parámetro que, que dice versión anterior, ¿sí? Manejar versión anterior. Esa es para configurar los tipos o cómo se elabora el formato. Si manejamos como versión anterior, lo que sucede es que el formato se guarda como si fuera una imagen y se hace más pesado. ¿Sí?
Digamos que no tenemos opción como para seleccionar texto. Todo es una imagen. ¿Sí? Se manda como imagen en PDF, solamente se hacen los cortes dependiendo del tamaño de la página. Entonces, si tenemos esa opción activada, lo que hace es eso. ¿Sí? Se utiliza como se enviaba antes el formato como imagen. En el caso de formato se hizo la optimización para que activando la opción, o perdón, desactivando más bien esa opción, se maneje como texto y como imágenes. ¿Sí? Ya no es una sola imagen, ahora sí es texto e imágenes. Entonces ya el formato es más liviano, ¿sí? Ya se carga más rápido y además pues nos da ventajas como esta que es demostrar la imagen en la partida. ¿Sí? En este caso debe de estar desactivado el parámetro y en el formulario para enviar la cotización a pedido hay otra opción en el que le indicamos si queremos insertar las imágenes de los productos en el formato, ¿sí? En el PDF, perdón. Entonces, esa opción lo que hace es que al final del PDF le anexa una hoja con la clave y el nombre del producto y una imagen en un cierto tamaño, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de información que nosotros especifiquemos ahí en el formulario para el envío de la cotización. Entonces, tenemos actualmente esa opción. ¿Sí? Ahora, con esta opción de poder agregarlos por partida, lo que se va a hacer es modificar el formato. ¿Sí? En este caso, en el formato se va a agregar el campo para que nosotros le demos pues las dimensiones y la ubicación en donde queremos las imágenes. ¿Sí? Pueden tenerse las dos opciones. Ya me salté aquí. Se pueden tener las dos opciones. Podemos editar el formato de manera que se muestren las imágenes ahí y activar la opción de ver las imágenes en una hoja adjunta en la parte final del documento, ¿sí? Del PDF. Pues tenemos las dos opciones, podemos usar las dos o sencillamente una u otra. ¿Sí? En el caso de las imágenes al final del PDF, pues es una opción más sencilla. No tenemos que modificar nada, simplemente activar o desactivar el parámetro. Y en el caso de las imágenes por partida, pues tenemos que, o va a ser necesario editar el formato de cotización. Entonces, esa es otra mejora que tenemos para próximamente. Sí, y como esas, pues tenemos otras como son que se va a poder enviar, ¿cómo se dice? Se van a poder enviar WhatsApp, ¿sí? Desde los flujos de EVA. ¿Sí? Se va a poder enviar la cotización también por WhatsApp. Y por ejemplo, ahí en la ventana, en el formulario de envío de la cotización por correo, ¿sí? Se va a agregar un botón en donde se va a decir que se va a enviar por WhatsApp. Entonces, tenemos esas otras nuevas características, nuevas mejoras que van a estar disponibles muy próximamente en las futuras liberaciones. Sí, de hecho, pues lo que se va a mencionar aquí, en teoría, debe de salir en la siguiente liberación que se haga para el siguiente mes. Entonces, eso es lo que tenemos de lo nuevo en CRM Zeus en este mes. Pues gracias a todos, que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en la próxima presentación de que hay de nuevo. Hasta luego.